Hola a todos, bienvenidos a este nuevo palabreadero. Hoy tengo dos invitados muy importantes que tienen un mensaje contundente para Colombia. Se trata de dos exdiputados de Nicaragua. Y ustedes dirán, ¿exdiputados? Sí. Resulta que el régimen de Ortega les quitó la representación que los nicaragüenses a través de su voto les habían dado. Pero esta es una historia de terror, de lo que pasa cuando uno pierde la democracia, cuando un régimen se vuelve tiránico, cuando se abusa de los poderes, cuando se camina por el camino del absolutismo, que lo hemos visto mucho en Venezuela y todo el mundo está cansado de hablar de Maduro, pero pareciera que en el mundo el drama que están viviendo los nicaragüenses queda en silencio. Y por eso los hemos querido invitar para que ustedes de primera mano sepan lo que está pasando en Nicaragua. Se trata de Dipsia Nubón y de Juan Enrique Sáenz. Han sido ellos víctimas de lo que les vamos a contar en este momento. Bienvenida, querida Dipsia, y qué bueno que puedan estar aquí para que los colombianos sepan de primera mano lo que está pasando en Nicaragua. Y yo quiero que me cuente primero a qué partido pertenecían y cuál fue el motivo, digamos, para que el gobierno les cogiera semejante inquina. Gracias, senadora Valencia, por esta oportunidad de hablarle a la audiencia del Congreso, a quienes están interesados en la democracia. Yo era miembro de la Alianza Partido Liberal Independiente, Movimiento Renovador Sandinista, una alianza plural que se había conformado en el 2011 para luchar contra las políticas despóticas del régimen de Ortega. En el año 2016, después de haber estado haciendo mucho trabajo de incidencia y de denuncia de lo que pasaba en Nicaragua, de la reforma constitucional que habilitó la posibilidad de que la esposa de Daniel Ortega fuera candidata a la vicepresidencia de la República, una reforma que habilitó la concesión de la mitad del territorio nacional a un personaje de fábula que se llama Wang Jin. Esas son como los antecedentes de lo que nosotros estuvimos denunciando, y en el año 2016 el régimen nos quitó la acreditación parlamentaria de manera totalmente ridícula. O sea, fue a través de la televisión. De repente la presidenta en funciones en ese momento apareció en la televisión diciendo que 27 diputados, todos miembros de la bancada opositora, habíamos perdido nuestro escaño parlamentario. ¿Dónde estabas tú? Estaba en la oficina de la Alianza, estábamos en una reunión y de repente llegaron a decirnos, miren la televisión, y nos sorprendimos de escuchar a la presidenta diciendo de que habíamos perdido nuestro escaño parlamentario, no se nos había quitado el fuero parlamentario, no fuimos parte de ningún proceso y sencillamente la decisión del pueblo de Nicaragua fue abolida por un mensaje televisivo. Juan Enrique, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue ese momento donde perdiste esa investidura? Es decir, el pueblo de Nicaragua te elige para que lo representes, haces un ejercicio de oposición para decirle no al gobierno y a algunas prácticas que estaban destruyendo los valores democráticos, y de pronto te encuentras con que te quitan tu investidura. ¿Dónde estabas y cómo fue ese momento? Sí, si me permite, senadora, daría un paso atrás. ¿Cómo es posible que un régimen como el de Ortega pudiera despojar de su escaño, de su representación, a todos los diputados de oposición? Este fue un proceso. Ortega fue demoliendo la institucionalidad democrática paso a paso. Empezó por apoderarse del control del poder electoral. Desde el poder electoral pudo fraguar fraudes electorales que le acreditaron una mayoría en la Asamblea. Desde esa mayoría en la Asamblea pudo también llegar al control del aparato judicial, y con el control del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, pudo imponer a diputados electos. En mi caso, fui electo en el 2007, fui reelecto en el 2011 en la Alianza Partido Liberal Independiente, MRS, y como decía Dipsia, sin que fuéramos notificados de ninguna causa, sin que hubiera ninguna sesión de la Asamblea. En todos los países y en Nicaragua también existe el fuero parlamentario cuando existe alguna causa en contra de algún diputado. Sin ningún tipo de sesión, simplemente nos dimos cuenta que el Consejo Supremo Electoral, ni siquiera fue la Asamblea, con el aval de la Corte Suprema de Justicia, habían decidido que ya no éramos diputados. Y la notificación fue viendo un noticiero de televisión. ¿Y qué cargo les hacían para poder uno perder la investidura de un día para otro, sin proceso? Bueno, nosotros conversábamos
previamente de que los regímenes de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, tienen vasos comunicantes y aprenden unos de otros. Entonces Ortega ensayó algo que después ha aplicado Maduro. Valiéndose del control del Consejo Supremo Electoral, simplemente sustituyó a los directivos de la alianza de la que nosotros participábamos, colocó a sirvientes del régimen y de repente aparecieron como que ellos eran los dirigentes de la alianza. Entonces quisieron imponer esos agentes de Ortega sus decisiones a los diputados opositores que habíamos sido electos, y entonces lo que nos acusaron es que no obedecíamos a las directrices de los nuevos directivos de la alianza. Un poco lo que ha hecho después Maduro de inventar directivos de partidos políticos, sustituirlos y aparecen con la bandera del partido anterior, falsificando la identidad política de las organizaciones. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, miren, ese es uno de los temas que es espantoso. Imagínense que ustedes se levantaran en Colombia y todos los congresistas de oposición de pronto dejaran de ser congresistas, porque le han nombrado directivos a los partidos que son del régimen y que por supuesto pues uno no los va a obedecer. Y yo quiero preguntar, Edip, si ustedes llegaron al Congreso, trataron de entrar, no los dejaron, ¿qué hicieron ustedes? ¿Cuál fue, digamos, el procedimiento que entablaron frente a una situación donde por televisión a uno lo notifican que ya no es congresista? Bueno, primero fue la sorpresa, ¿verdad? Una cosa absurda tratar de recorrer todos los canales institucionales que habían en ese momento en el país. Entablamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. El recurso fue totalmente, no fue ni siquiera tomado en cuenta, lo que nos permitió a nosotros escalar hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso todavía duerme el sueño de los justos. Denunciamos a nivel internacional, en la Unión Interparlamentaria Mundial, lo que estaba pasando, porque no había un caso semejante donde toda la oposición parlamentaria fuera destituida y no pasó nada. La verdad es que fue un momento muy dramático porque no sentimos la solidaridad de otros congresistas en otras partes del mundo y no sentimos tampoco que los organismos internacionales como la OEA u otros expresaran su preocupación por lo que significaba eso para la democracia en nuestro país. Y esto es una cosa horrible, ¿no? Porque fíjense que la Comisión Interamericana actúa muy rápido cuando los casos son a favor de la izquierda, pero se queda bastante quieta cuando no involucran a la izquierda. Es una cosa que es muy dolorosa. Ustedes recordarán aquí, por ejemplo, cuando destituyeron al entonces alcalde Petro, inmediatamente salieron las medidas cautelares. Y mientras tanto, en Nicaragua, destituyen a toda la bancada de oposición y todavía seguimos esperando que haya un pronunciamiento internacional. Pero Enrique, yo te quiero preguntar por esos momentos donde tú intentas salir del país y por poco te ponen preso. Sí, bueno, después del 2016, que fuimos despojados de nuestros escaños parlamentarios, pues seguimos actuando en demanda de libertad, de derechos en contra de la dictadura. En el 2018, en abril del 2018, estallaron unas protestas masivas, espontáneas, en contra del régimen, y nos sorprendió que utilizan el mismo lenguaje, ¿verdad? Que era un golpe. Un golpe. Un golpe de ¿Duro Estado, o blando? ¿verdad? Un golpe blando, un golpe suave. Ah, bueno, ¿verdad? aquí también El estamos en el mismo, golpe blando. El mismo lenguaje, entonces, que era un golpe suave, y entonces quienes ellos pensaban que podían estar en esa conspiración, en mi caso personal, al día siguiente, o más bien en la madrugada del día siguiente que estallaron las protestas, apareció una patrulla policial frente a mi casa, ¿verdad? Las 24 horas del día, turnándose, estuvieron allí en plan de, en realidad tengo que decir que no hubo violencia física, pero el plan era de vigilancia, de amedrentamiento y de profilaxis, ¿verdad? Es decir, que yo me diera cuenta que la policía estaba frente a mi casa, que sabían mis salidas y mis entradas, porque obviamente no solo estaban frente a mi casa, sino que seguramente me seguían por los métodos que tienen. Y esto fue en el mes de abril. A fines de agosto, que recibí una invitación a un evento internacional
Cuando estaba en el aeropuerto frente a la casilla, la persona que estaba de migración vio la computadora, fue a llamar a la supervisora vino a ver la computadora, yo en previsión de que pudieran detenerme, le dije a un hermano que filmara, por si acaso me detenían, lo identificaron, le dijeron que saliera, que quitaron a todas las personas que estaban en mi fila y la fila paralela y me dejaron solo frente a la ventanilla, esperando, ¿verdad? Alrededor de 20 minutos, 25 minutos, para mí obviamente fue mucho más tiempo, ¿verdad? Calculo que fueron alrededor de 25 minutos, 5 funcionarios pasaron y al final el último me entregó el pasaporte. Asumo que le sorprendió que intentara salir por el aeropuerto y no tenían ninguna causa abierta, ¿verdad? Lamentablemente para otros que lo intentaron hacer después de mí, sí ya le tenían preparada la emboscada y cuando intentaban salir los capturaban. Entonces yo salí del país, pero cuando salí, después del asedio policial y este incidente en migración, estaba claro que mi integridad física estaba en peligro. Quedé entonces exiliado en Costa Rica cuando llegó el otro golpe que seguramente usted lo va a tratar ahora. Ya vamos a hablar de eso, pero quería preguntar también sobre la cantidad de personas que fueron poniendo presas, porque fueron muchos los miembros de la oposición, incluso 2 obispos de la Iglesia Católica, organizaciones civiles que fueron atacadas. ¿En qué condiciones? ¿Cómo fue ese proceso en el que fueron metiendo presa a todo el mundo? ¿Y cómo fue esa salida tuya de Nicaragua? La verdad, senadora, es que es impresionante cómo estos regímenes aprovechan los espacios democráticos para vaciarlos por dentro y ocuparlos. Entonces el régimen de Ortega lo que ha hecho es, a través de la Asamblea Legislativa, proponer una serie de legislaciones que lo que hacen es ser instrumento de opresión y de persecución de las personas nicaragüenses, de los ciudadanos nicaragüenses que tienen opiniones diferentes al régimen. Y hay unos que ni siquiera es que tengan opiniones diferentes, es que sencillamente son directivos de organizaciones que promueven valores democráticos. En el caso de Nicaragua, más de 3.500 organizaciones de sociedad civil han sido clausuradas, cerradas, sus bienes confiscados, y sus directivos han sido perseguidos y sus cuentas congeladas. Estas personas han tenido que salir por veredas buscando la libertad hacia Costa Rica, hacia Honduras, para no ser capturados y no estar en prisión. Efectivamente, en Nicaragua, en el 18, se habla que estuvieron arrestados más de 600 personas a través de una acción con la Cruz Roja y el Papa Francisco se intervinieron para que estas personas fueran liberadas, pero inmediatamente empezó la puerta giratoria. Empezaron a salir personas presas, a ingresar nuevas personas presas, aprovechando esta legislación. Y es en el 2021 cuando el régimen, preparándose para las elecciones nacionales que venían en ese año, arrestó a toda la oposición política de Nicaragua, a 7 precandidatos a la presidencia, arrestó a los directivos de estas instituciones, pero también a liderazgos empresariales, a líderes feministas, a jóvenes, a estudiantes, a sacerdotes y entre ellos obispos de la Iglesia Católica. Para nosotros fue una cuestión totalmente dramática el arresto de Monseñor Rolando Álvarez, un líder religioso que se había destacado por acompañar a la juventud en la demanda de justicia, acompañar a los pueblos que estaban siendo violentados por la policía en ese momento. De hecho, hay una imagen que a mí nunca se me va a olvidar. Monseñor salió en medio de la balacera con la sangre de Cristo a enfrentar a quienes estaban siendo oprimidos en ese momento, y fue prácticamente con un mes de asedio hasta arrestarlo y llevárselo de la curia arzobispal hacia el Chipote, cárcel de tortura. 222 personas fueron arrestadas, fueron sometidas a diferentes tratos de tortura blanda, en ellos reducción de los alimentos, permanencia de luz todo el día o oscuridad total, celdas muy pequeñas, en vez de inodoros, orificios. Es una situación dramática. En ese momento también uno de los personajes
relevantes de la izquierda democrática en Nicaragua, Hugo Torres, que había sido comandante guerrillero y que había participado en la toma del Palacio en 1979, demandando la liberación de los presos políticos, entre los que estaba también Daniel Ortega. O sea, es interesante cómo Daniel Ortega ni siquiera realmente tiene compasión con aquellos que en algún momento velaron por su libertad. Y Hugo Torres muere en la cárcel sin tener la atención debida. Entonces realmente fue un momento dramático para todos nosotros. En ese momento las organizaciones de sociedad civil y distintos liderazgos nos sumamos a la defensa de los derechos de estas personas, a demandar las reglas Mandela de Naciones Unidas para que pudieran tener un trato humanitario y que no murieran en la cárcel. Terrible. Pero eso tiene una continuación, y es que el régimen decide salir del problema. ¿Por qué no nos cuentas, Enrique, un poco cómo se desenvolvieron esos hechos? Sí, tal vez es muy difícil imaginar, porque francamente no lo imaginábamos. El asunto es que cuando estos regímenes empiezan a transitar demoliendo la democracia, no tienen límites. La imaginación no es límite. Entonces, tal vez para un colombiano sea difícil en este momento imaginar que amanezcan un día nublado o con sol como colombianos, y en la tarde, literalmente, alguien diga que ya no son colombianos. Es lo que pasó con nosotros. El 15 de febrero del 2023, hemos cumplido un año, estábamos en el exilio en Costa Rica, 94 exiliados que estábamos en distintos países. De repente, en la tarde, en mi caso, alguien me llama y me dice, ¿sabes lo que está ocurriendo? No, yo estaba, como decimos en Nicaragua, con mis orejas frías. Es que hay un juez allí en la televisión leyendo una sentencia en la que le quitan la nacionalidad a 94 nicaragüenses. Y le pregunto, ¿qué más? Bueno, que ahí está tu nombre. Entonces, eso fue... ¿Y qué nacionalidad te quedaba entonces? Bueno, lo que pretendía Ortega era que quedáramos en la situación que se llama de apátridas, porque no solo era el despojo de nuestra nacionalidad sin ningún juicio. En la mañana amanecimos nicaragüenses y en la tarde él pretendió despojarnos. Para que el colombiano nos entienda, usted queda sin pasaporte, sin cédula, sin registro civil, sin nacionalidad. Si usted va a pedir un pasaporte para irse a alguna parte y no tiene otra nacionalidad, pues se fregó, queda atrapado en donde está, sin la posibilidad siquiera de abrir una cuenta de banco, pues. No solo sin la posibilidad de abrirla, sino que las cuentas bancarias que uno tenía en Nicaragua fueron congeladas, porque junto con el despojo de la nacionalidad, nuestros bienes fueron confiscados independientemente de... Y hasta hoy están confiscados. Claro, es decir, nuestros bienes fueron confiscados, fuimos declarados prófugos de la justicia para que Interpol nos capturara donde estuviéramos, pero además que nuestros derechos civiles y políticos eran cancelados a perpetuidad. Es lo que le llamaban los romanos, más de 2000 años antes, muerte civil. Él, como no nos podía aniquilar físicamente, pretendió aniquilarnos civilmente. Entonces, a los que éramos profesionales, borrarnos nuestra historia académica para que nuestros diplomas no pudieran valer y no se pudiera ejercer. Si yo voy y pregunto en la universidad suya, pero usted no existe allá. No existe el registro académico, pero no solo en mi caso, sino que aún de los jóvenes recién graduados, porque en esto hay que decir que Ortega ha sido absolutamente democrático. Hay personas de la tercera edad, jóvenes, estudiantes, profesionales, obispos, sacerdotes, empresarios, dirigentes políticos, ex precandidatos presidenciales, periodistas, absolutamente de todo. Y yo tengo una pregunta, Enrique. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la gente que tenía pensión? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Simplemente nos cancelaron la pensión y realmente en este caso 34 de los 94 éramos de la tercera edad. Realmente no solo es la desnacionalización, no solo es la confiscación, sino que cualquiera sabe
que una persona mayor de 65 años, las posibilidades de conseguir empleo peor en el exterior están prácticamente anuladas. Las posibilidades de empezar a padecer enfermedades están a la vuelta de la esquina, si es que uno no padece una enfermedad crónica. Y si no tiene ningún ingreso, pues uno tiene que pensar también en la comida del día siguiente, ¿verdad? Entonces es un atentado realmente, en este caso de las personas de la tercera edad, contra la sobrevivencia. No, pues contra la sobrevivencia y contra todo. Ustedes se imaginan lo que es uno despertarse y de pronto ya no tener ni pasaporte, ni cédula, ni pensión, ni siquiera hay un registro sobre si usted estudió o no estudió. Borraron las personas incluso de los registros civiles. Un niño que se hubiera quedado en Nicaragua, que iba a pedir algún trámite, de pronto pedía el registro civil y la mamá ya no existía, ya no aparece ni siquiera en los documentos oficiales. Pero quiero preguntarte sobre los presos políticos que sacaron en el avión. Sí, eso realmente es de novela, senadora. O sea, a las 6 de la mañana empezamos a escuchar los rumores de que estaban moviendo a los 222 presos políticos hacia un lugar desconocido. A las 11 de la mañana la información es que iban en un avión hacia Estados Unidos. Inmediatamente, en paralelo, que había una convocatoria en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución, para quitarles la nacionalidad. Usted sabe que los procesos para reforma constitucional no son inmediatos y expeditos, son largos. Entonces ellos pretendieron en una sola sesión iniciar el trámite para desnacionalizarlos y dejarlos completamente en la patria. Cuando llegan a Estados Unidos, sus pasaportes ya no les funcionan y encima llegan sin ningún tipo de condición en ese momento, y hay que señalar, los norteamericanos fueron muy generosos y crearon para ellos la posibilidad de que entraran al territorio de Estados Unidos bajo la condición de parol humanitario. Y en eso hubo una convocatoria a toda la comunidad nicaragüense en Estados Unidos para que pudieran firmar los affidavits, para que ellos pudieran entrar a Estados Unidos, fueran acogidos por las familias nicaragüenses y pudieran permanecer en el territorio norteamericano por 2 años. Y aquí continúa el drama, porque los 2 años terminan en febrero del próximo año. Y entonces, ¿esta gente para dónde va? ¿En qué condición? Sobre todo una población de 222 en la que no todos hablan inglés, en la que no todos tienen condiciones académicas para poder sobrevivir. Ahí hay gente del movimiento campesino nicaragüense, que los sacaron prácticamente de sus tierras, de sus fincas, para llevarlos a la cárcel y después irlos a tirar a Estados Unidos para que vean qué hacen. Y también les expropiaron la tierra. Les han expropiado todo. Porque la diferencia entre ellos, los 222 y los 94, es que ellos ya pagaron sentencia. Ya estuvieron presos. Los 94 somos declarados prófugos porque no nos han puesto todavía en la cárcel. Edith, si hay una pregunta, cuando usted pasa por los controles de la Interpol, ¿cómo no la cogen presa? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con los 94? Los 94 son esos que lograron salir de Nicaragua antes de que los pusieran presos, y los 222 son los que sacaron en el avión, ninguno de los cuales ya tienen nacionalidad, todos quedaron borrados, expropiados, eliminados, pero hay unos que todavía los están persiguiendo. Efectivamente, mira, en este momento estamos siendo víctimas de lo que se llama persecución extraterritorial. De hecho, la desnacionalización es un ejemplo de esa persecución extraterritorial, pero el régimen está utilizando todavía mecanismos para asediarnos en Costa Rica, para tomarnos fotografía, para hacernos sentir que tiene poder sobre nosotros. Realmente la Interpol, dentro de su legislación o procedimientos internos, se establece que por causas políticas no te pueden encauzar. Entonces eso ellos lo tienen claro, que este es un hecho completamente político, pero que además constituye una comisión de delito de lesa humanidad. Claro, de eso quería hablarles, porque evidentemente quitarle la nacionalidad, expropiar, todo esto que ha vivido la oposición nicaragüense, pues es un delito de lesa humanidad. ¿Qué es lo que estamos buscando, Enrique, en todos los países latinoamericanos? Bueno, en primer lugar, que se conozca esta realidad, porque nosotros estamos conscientes que hay mucha turbulencia a nivel internacional y que a nivel nacional cada país pues tiene sus propios problemas. Es difícil poner atención a los problemas que existen en otro país, sobre todo cuando pues no tiene una gran dimensión, una gran presencia estratégica. Entonces, lo primero para nosotros es dar a conocer esta realidad. En segundo lugar, dándola a conocer, sensibilizar
y tratar de provocar acciones, tanto a nivel parlamentario. Esta es una acción que nosotros agradecemos porque nos permite llegar a un público que es importante, que esté informado, porque puede tomar acciones, puede impulsar decisiones en las condiciones que vayan presentándose. Pero también alertar, ¿verdad? Porque ningún país nuestro está vacunado, está inmune a sufrir este tipo de procesos. Y conociendo estas realidades, pues al final la solidaridad, la comprensión de realidades como estas, nosotros no somos víctimas, y entonces como víctimas podemos trasladar en nuestras propias personas el testimonio de esa realidad. Entonces pensamos que es importante que los pueblos latinoamericanos, que a veces sienten que la democracia está de una vez y para siempre, la democracia hay que defenderla todos los días, a veces imperceptiblemente se van perdiendo derechos por no ejercerlos, y sí, la democracia prevalece en América Latina. Si la ciudadanía latinoamericana defiende su democracia, nosotros vamos a tener mayores probabilidades de recuperar la nuestra. Así es. Edipcia, yo creo que una de las cosas que uno se pregunta es qué ha pasado con las instancias internacionales. ¿Para cuándo se va a fallar? ¿Para cuándo se va a tomar alguna medida en contra de semejante tiranía? Bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos todos. La verdad, ¿cuándo va a terminar esto? Ortega ha sido muy lucio, decimos nosotros, para escaparse del escrutinio de la comunidad internacional. Denunció la Carta de la OEA para salirse de la OEA y no rendir cuenta al sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya conocemos que son procesos largos, tediosos, lentos. Esperamos que por el drama que significa la desnacionalización, el impacto que tiene en la vida de las personas, de los adultos mayores, de las madres, de todo, o sea, para trabajar, para existir, para moverte, puedan hacer un trámite más expedito, que pueda demandar al Estado de Nicaragua la restitución de nuestro derecho, porque la nacionalidad es un derecho humano fundamental. Y en paralelo que otras instancias de justicia internacional también hagan lo suyo, porque al final esto es también una violación de una convención internacional. Ninguna persona debería estar sometida a la apatridia, y por eso es que nosotros necesitamos la solidaridad, que haya un sentido de comprensión de lo que estamos viviendo, porque también nosotros lo estamos aprendiendo en carne propia. O sea, no es que nos desnacionalizaron y al día siguiente ya sabíamos lo que implicaba, porque uno no se cuestiona qué es ser nacional de un país. Vos naces ahí y ya está. O sea, simplemente sos colombiana, ejerces tu colombianidad como algo natural, y cuando de repente te quitan la nacionalidad, te empezás a preguntar qué significa eso. Entonces significa no solamente una serie de papeles que te identifican para poderte mover, para poder existir, sino también es lo que te facilita para obtener un trabajo, para poder dar respaldo a tu formación académica, a tu capacidad profesional, a tu conocimiento. Entonces realmente las implicaciones son muy profundas, y lo que implica ya estar en el exilio y estar en una condición en la que has perdido todas esas capacidades que te revisten, pues realmente es muy fuerte y es muy doloroso. No, tremendo, tremendo. Yo quiero terminar este programa haciendo una reflexión, porque uno ve en las encuestas, sobre todo en Latinoamérica, que la gente no valora la democracia, que la gente dice, con tal de que nos resuelvan los problemas, ¿qué importa la democracia? Pero cuando uno ve lo que significa perder la democracia, cuando uno ve lo que significa poder poner preso a quien se opone a un gobierno, cuando uno ve que pueden sacar los congresistas de un día para otro porque al gobierno no les gusta, cuando uno ve que le pueden quitar su nacionalidad, que es casi que quitarle a uno su derecho a existir y de ser de alguna parte. Como decía Edipcia, uno no se imagina lo que es perder la nacionalidad, porque es como una parte tan íntegra de uno que uno no se le ocurre lo que puede significar de pronto levantarse y ser de ninguna parte. Una reflexión en torno a lo que la democracia nos da, que a veces como nacimos con ella no nos damos cuenta lo que nos quita cuando hace falta. Y yo creo que aquí hay unos testimonios impresionantes que vale la pena que todos los colombianos escuchen, porque ningún país está libre de seguir esa senda de las dictaduras. Cayó Venezuela,
cayó Nicaragua y ojalá no sean más países latinoamericanos. Pero fíjese Cuba, lo que ha subsistido esa dictadura, el daño que le ha causado a los cubanos y cómo la gente termina naturalizando las dictaduras, ¿no? Fidel Castro podía entrar a todos los países, dar cátedra sobre todos los temas, con toda la violación de derechos humanos de los cubanos. Luego fue Chávez y la misma historia, lo recibían para acá y para allá, Maduro, Ortega, y parece que los países latinoamericanos no entendemos el drama que significa para un país perder su democracia. Enrique, yo lo dejo cerrar con una conclusión y Edipcia también, para que los colombianos se pongan la mano en el corazón y tengan muy presente lo que está pasando en Nicaragua y sobre todo expresen toda la solidaridad para que ese país recobre la democracia y caiga la dictadura. Bueno, nosotros venimos aquí a Colombia a participar en un foro con la Universidad Javeriana. y cuando estábamos discutiendo el título y el tema del foro, finalmente coincidimos en el siguiente: Colombia y Nicaragua, cerca o lejos, porque somos vecinos, ¿verdad? Pero somos vecinos que prácticamente no actuamos como vecinos. Entonces nuestra presencia aquí es darle respuesta a esa pregunta que se hacía en el foro, cerca o lejos. Nosotros queremos estar cerca de Colombia y que Colombia y los colombianos estén cerca de nosotros, porque al final los países de América Latina, la historia lo demuestra, uno de una forma, otro de otra forma, pues vamos compartiendo el mismo destino. Y el mensaje final es que la democracia importa, pero que la democracia no cae del cielo. La democracia hay que defenderla día a día, porque no es cierto, porque ahí en Nicaragua se decía, es que la democracia no me da de comer. Eso es falso, ¿verdad? Porque cuando perdés derechos, al final terminás también perdiendo el derecho al empleo, el derecho a la comida o, en el caso nuestro, el derecho a tu propia identidad. Imagínense lo que significa, mire esa frase tan poderosa. A veces la gente cree que cuando pierde la democracia no va a perder mucho, y pierde uno, como perdieron incluso los venezolanos, su propio país. No porque le quiten la nacionalidad como estos casos extremos, sino porque le toca a uno salir a migrar. Ustedes saben que casi 2/3 de la población venezolana ha migrado, 10% de la población nicaragüense ha tenido que migrar, sin contar pues todos estos dramas de quienes han puesto presos, porque sigue habiendo presos en Nicaragua. Edipcia, una conclusión que le darías a los colombianos. Primero, gracias, senadora. Gracias porque son estos espacios institucionales donde todavía hay democracia los que nos permiten denunciar lo que pasa en nuestro país. Y denunciarlo es muy importante porque, como usted dice, en Nicaragua todavía hoy hay más de 100 personas presas políticas en condiciones infrahumanas que merecen la solidaridad de todos. Nadie debería estar preso por pensar diferente y nadie debería ser sujeto de salir de su país, perder su casa, perder todo lo que has trabajado, lo que te ha costado, que nadie te ha regalado, simplemente por tener una opinión distinta. Pero además, la nacionalidad es un derecho humano. No es posible de que un derecho humano tan fundamental pueda ser borrado de manera tan ridícula y que nadie diga nada. Entonces, para nosotros esta es una oportunidad para no solamente tener la empatía que usted está teniendo hoy, sino para que todos aquellos que están viendo este programa puedan generar esa empatía para los y las nicaragüenses y nos acompañen en la denuncia contra este régimen que comete crímenes de lesa humanidad, que violenta todos los derechos de los y las nicaragüenses, y nos acompañen a demandar solidaridad y acciones contundentes para que se restablezca nuestro derecho y podamos regresar a nuestro país, a nuestras casas. Así sea. Estos son los votos por la democracia en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Estos son los votos de los latinoamericanos que creemos que la libertad es un valor fundamental, porque sin ella se empiezan a perder todos los demás derechos, como lo hemos visto. Aquí tienen este par de héroes, Juan Enrique, Edipcia, exdiputados y ex nicaragüenses. Y lo digo así, para que ustedes entiendan lo que significa perder la nacionalidad. Aquí seguimos conversando y dejen sus comentarios. Mucha solidaridad con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, pero sobre todo libertad para toda Latinoamérica.